noches, es un verdadero placer estar en tan bella ciudad, en tan bello estado de nuestro querido país. Yo soy Pedro Gutiérrez, soy médico pediatra y desde hace algunos añitos nos hemos dedicado a construir una historia acerca de las fórmulas basadas en proteína aislada de la soya. Esta noche, primero que nada, quiero agradecer a cada uno de ustedes por darnos unos minutitos de su valioso tiempo, número uno. Número dos, agradecer a la compañía Nestlé y particularmente al Instituto de Nutrición Nestlé por la oportunidad que nos han venido brindando precisamente de ayudarnos a construir estas evidencias que de una u otra manera suman para la toma diaria de decisiones de cada uno de ustedes. En la parte baja de la diapositiva pueden ver mi correo electrónico. Con mucho gusto, si ustedes desean que les compartamos parte de la evidencia que vamos a platicar y que hemos venido construyendo, o si quieren que les presentemos y les compartamos las diapositivas para que ustedes las tomen, les quiten mi nombre, les pongan el de ustedes, sin ningún problema las vamos a compartir con mucho gusto en ese sentido. Yo traigo esta noche para ustedes 3 mensajes importantes, nada más 3. Primero que nada, hablar de una fórmula basada en proteína aislada de la soya. O sea, no es una fórmula de soya, y eso es bien importante. Es una fórmula infantil bien diseñada, bien pensada, bien analizada, y de la cual la proteína como un elemento nutricional importante ha sido tomada y aislada de la soya. Yo les vengo a hablar, a hacer un recuento de los años que hemos venido generando esta evidencia acerca de sus beneficios. Nos presentaron y nos dijeron que predominantemente vamos a hablar de soya y alergia a la proteína de la leche de vaca. Es cierto. Pero también en los beneficios adicionales que la fórmula basada en proteína de soya tiene. Vamos a hablar un poco de tolerancia digestiva, el coco de nosotros en este momento, los trastornos del eje cerebro-intestino-microbioma que los tenemos día a día en nuestra consulta. Y vamos a hablar también algo que se nos olvidó, acerca de cuál puede ser el beneficio cuando un chico tiene una enfermedad infecciosa gastrointestinal. ¿Cuál es la evidencia que soya nos da en relación con otras potenciales formas de alimentación? Ese es el mensaje número 1. El mensaje número 2 es acerca del tan llevado y traído riesgo que puede tener soya cuando yo la utilizo en bebés y sobre todo bebés pequeños. Vamos a ir haciendo un recuento a lo largo de la historia de cómo se fue de pronto gestando ese fantasma que nos ha venido persiguiendo, y sobre todo a los pediatras jóvenes, a los médicos generales jóvenes, y que prácticamente cuando les hablan de soya, inmediatamente dicen, a ver, no, la soya produce esto que no puede ser bueno, produce este otro. Entonces el segundo mensaje, basado netamente en la evidencia, es precisamente hablar de la seguridad. Y el tercer mensaje, dado mi sesgo a lo que yo me dedico, yo soy investigador y llevo ya 15 años investigando microbiota, probióticos, prebióticos, posbióticos. Es algo que cada vez más, muy reciente, hemos venido adicionándole a las eficacias de la fórmula basada en proteína de soya, y es el impacto, como ustedes lo van a ver, está impresionante, sobre la microbiota. Al ser una proteína de origen vegetal con efecto prebiótico, ustedes se van a dar cuenta de cómo cuando yo doy soya, la microbiota se pone súper contenta, la microbiota se pone súper feliz, y eso es un impacto adicional benéfico para el bebé. Primero que nada, quiero declarar mis potenciales conflictos de interés. Ustedes pueden ver ahí que en los últimos 30 años he venido siendo asesor, he venido siendo speaker, he venido siendo investigador,
para las compañías que ustedes ven ahí, pero independientemente de que ustedes ven que he sido speaker, que he sido advisory, se van a dar cuenta que lo que vamos a presentar es un análisis objetivo, un análisis riguroso de la evidencia que se ha venido construyendo, que hemos venido construyendo y cómo se las ponemos en la mesa para su toma diaria de decisiones. Sin mayor preámbulo entonces, primero que nada, oye, soya es una moda, soya viene, soya va, back and forth, etcétera, etcétera. Fíjense bien, dos mensajes fundamentales en esta diapositiva. Soya como tal, soya, es milenaria. Tiene más de 2000 años, los chinos ya consumían soya y la siguen consumiendo dentro de su alimentación. De tal manera que no es algo nuevo. Ustedes me pueden decir, bueno, pero acabas de decir que no nos vienes a hablar de soya, vienes a hablar de proteína aislada de soya e incluida en una fórmula infantil. Fíjense ustedes esta publicación en color verde, 1909, Archives of Pediatrics. Hace 115 años, ya en la Unión Americana se utilizaba la fórmula de soya para el tratamiento de este tipo de problemas de inmunidad, de alergia, de trastornos gastrointestinales y así sucesivamente. Si nosotros hiciéramos un recuento y empezáramos a hablar de cómo la alimentación y la nutrición ha venido evolucionando, esta es la parte que quiero que les quede muy claro y que aquí en adelante nos quitemos mitos, porque cuando nosotros hablamos de fórmula de soya, de una manera muy simplista, fíjense lo que esta diapositiva dice. A ver, espérame tantito. Para hablar de una fórmula infantil que se puede dar en pequeños y que está derivada de soya, significan tres cosas. Que se tomó la soya como tal, que es una leguminosa, se le aisló la proteína y esa proteína se combinó con carbohidratos, se combinó con lípidos y luego fíjense dos elementos fundamentales en la diapo. Se le agregaron 3 aminoácidos. Se le agregó metionina, se le agregó carnitina y se le agregó taurina. ¿Para qué? Para crear un perfil de aminoácidos completo. Y número 2, como lo van a ir viendo a lo largo de la presentación, se le agregó calcio, se le agregó hierro y se le agregó ácidos omega 3, omega 6, para que ustedes tengan en su mano una fórmula que si nosotros analizamos el mercado, y esta es una diapositiva vieja, pero siempre me gusta ponerla. La primera vez que yo la hice fue hace 18 años y me fundamenté en un paper que acababa de salir publicado en ese momento, en el año 2006, en JPGN, donde mucha gente, muchos profesionales en la salud en el mundo usan soya, han venido usando soya y afortunadamente siguen usando soya. El primer mensaje verdaderamente importante, ya haciendo a un lado este pequeño preámbulo, es este. Este mensaje yo se los quiero transmitir como pediatra. 2, como investigador que soy. Y número 3, de cuando traía una camiseta, por ahí de 2010, 2011, que era el presidente de la red Cochrane México, y que hice un pacto dentro de la estructura Cochrane de siempre hablarles a ustedes con la evidencia. El primer grupo de evidencia en eficacia que les voy a hablar es el terreno de qué tanto cuánto cuando yo uso soya puede ser buena, soya puede ser coadyuvante cuando los chiquitos tienen algún problema gastrointestinal. Y fíjense bien esta publicación. Esta publicación es de 2 colegas. Yo tuve la fortuna de conocer a uno
cuando estaba terminando mi subespecialidad en cuidados críticos, que es el doctor Kenneth Brown. Y el segundo lo conocí hace como 21 años en París, que es el doctor Olivier Fontaine. Y Olivier Fontaine y Kenneth Brown, en ese año que ustedes están viendo, recopilaron lo que ya en ese momento se había publicado para demostrarnos a los pediatras, a los médicos generales, que cuando un bebé empezaba con un cuadro gastrointestinal infeccioso, si ustedes le daban una fórmula basada en proteína de soya, al chiquitito, primero que nada, ustedes lo pueden ver arriba y lo pueden ver en este rombo. Este es un meta-análisis. De manera inmediata, en las primeras 24 horas se reducía la frecuencia de las evacuaciones. Número 2, segundo metaanálisis, vean el título ahí arriba. No solo el niño dejaba de tener muchas evacuaciones, sino que su tasa de gasto fecal se reducía de manera importante. Pero fíjense en qué año está. Esta publicación es de Pediatrics hace aproximadamente 21 años, 1994. Nosotros, algunos años después, cuando yo dirigía precisamente el Centro Cochrane en México en el año 2009, nos dimos a la tarea, estando yo dentro del Instituto Nacional de Pediatría, de tomar varios tópicos relacionados con la nutrición especializada, y uno de los tópicos, no es el único que publicamos en su momento, fue la actualización de la evidencia que se había publicado muchos años antes, simple y sencillamente para ver si el mensaje se mantenía vivo, si el mensaje se mantenía constante. Y fíjense ustedes aquí nuevamente, primero que nada, en color verde, pueden ustedes ver pues que ya no había nada más 3 o 4 artículos, sino que ya habían sido publicados más artículos, con mayor calidad metodológica, etcétera, etcétera, pero que independientemente de este rollo metodológico, al final del día el mensaje seguía siendo consistente de que fórmula basada en proteína de soya como un elemento importante de eficacia sigue ayudando a los bebés que padecen algún cuadro gastrointestinal, tanto en frecuencia de las evacuaciones como en la tasa de gasto fecal. Desafortunadamente nos dieron nada más 45 minutos, ya me quedan 30, traigo como 200 diapositivas, no es cierto, traigo bien poquitas. Entonces no me puedo quedar con un tema, a mí me encantaría seguir hablando de esto, pero les voy a dar pequeñas evidencias y luego ya ustedes me pueden pedir a mi correo más evidencias sobre algún tópico en particular. El segundo tópico que yo quiero tratar y que también es uno de mis sesgos como investigador son los trastornos del eje cerebro-intestino-microbioma, antes llamados trastornos gastrointestinales funcionales. ¿Por qué? Porque son bien frecuentes, porque generalmente el médico los maltrata, porque generan un deterioro de la calidad de vida del bebé y de su familia, y porque si no los identificamos y los atendemos óptimamente, se convierten en una bola de nieve. El bebé con cólico infantil no tratado mañana tiene dolor abdominal funcional, y un bebé que no se trata adecuadamente con dolor abdominal funcional de adulto hace intestino irritable, y está perfectamente demostrado que también a nivel neurológico los niños que tempranamente tienen cólico y luego tienen dolor abdominal funcional tienen más trastornos de tipo depresivo en ese sentido. Entonces fíjense ustedes que conjuntamente con los probióticos, y aquí meto un gol porque a mí me gusta mucho hablar de probióticos y trastornos del eje cerebro-intestino-microbioma, fíjense que cuando hablamos de alimentación, las fórmulas juegan un papel bien importante dentro de un manejo óptimo de los trastornos de la interacción cerebro-intestino-microbioma. Vean esta evidencia es vieja, es una evidencia
de John Lucasen y su grupo de colaboradores en 1998, se demuestra una equivalencia terapéutica de que cuando ustedes le dan a un bebé que así lo requiere, este tipo de fórmulas vegetales, su tolerancia digestiva, como lo van a ver y ahorita van a ver mucho del por qué, empieza a mejorar de manera muy eficiente. Segunda evidencia, no voy a pasar de 3 o 4 evidencias de cada tópico. La reina de la soya en el mundo desde hace muchos años, Karin Ostrom, y su grupo de colaboradores luego nos demuestra que cuando a un grupo de bebés, que son los que están aquí, le dan una fórmula basada en soya versus una fórmula basada en proteína animal, en proteína de leche de vaca, fíjense cómo el número de regurgitaciones funcionales, esto no es enfermedad por reflujo, va reduciéndose de manera importante. Y recientemente, porque ustedes pueden decir, híjole, el doctor nos está presentando puras evidencias bien viejitas. Fíjense esta publicación que recientemente fue publicada en 2021, hace 3-4 años, por John Lassekan y su grupo de colaboradores. Y esta a mí me gusta mucho, porque en una sola diapositiva nos habla de lo que es el efecto integral de una buena alimentación. Vean ustedes aquí, fíjense cómo está en inglés, perdónenme, no lo he traducido, fuzziness, el niño que está inquieto, como que algo le molesta, como que algo le duele, se está moviendo, no está bien en la cama, está fuzziness. Cuando ustedes le dan una fórmula basada en soya, prácticamente de tener mucho fuzziness, a lo largo del tiempo que está tomando la soya, empieza a reducirse de manera significativa, junto con la reducción, por el otro lado, además del fuzziness, fíjense ustedes la presencia de exceso de gas, la presencia de regurgitaciones, ahí abajo la frecuencia de llanto, de vómito y de constipación. De esa manera, con esto yo quiero terminar brevemente de darles 2 mensajes importantes del primer mensaje, terminar el tercer mensaje que es bien importante, señalándoles por un lado esta parte súper importante de la tolerancia y número 2, la parte que es uno de los elementos torales esta noche, ¿qué tanto cuánto? Desde 1909, luego 1929, que se empezó a usar soya en chiquitos con alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿en qué estamos parados prácticamente 100 años después? Fíjense cómo prácticamente 100 años antes de 2007, el mundo usaba diario soya, los pediatras prescribían fórmula de soya y todo el mundo estaba feliz. Hasta 2007, cuando mi amigo Iván Van den Plas, ustedes están viendo ahí la referencia, publica este algoritmo de cómo se debería de tratar eficientemente la alergia a la proteína de la leche de vaca. Obvio, no es una ponencia de alergia a la leche de vaca, pero fíjense ustedes en color rojo lo que Iván Van den Plas publicó en el año 2007, hace 17 años. Iván Van den Plas en esa publicación dijo: para el manejo de la alergia a la proteína de la leche de vaca, tú puedes utilizar fórmulas extensamente hidrolizadas, y si el chico es mayor de 6 meses, está en rojo, puedes utilizar fórmulas basadas en proteína aislada de soya. A partir de ese momento, poco a poco, ese mensaje, que era chiquitito al principio, que nada más ocupaba un enunciado, de pronto empezó a transformarse, empezó a metamorfosearse, y luego ocurriendo lo que ocurre de pronto cuando uno repite muchas veces una mentira, una y otra y otra y otra vez,
y de pronto esa mentira se convierte en una verdad, y de pronto todos los pediatras empezamos a decir, ya no dijimos lo que decía Van den Plas, sino empezamos a decir, la soya no se puede usar en la alergia a la proteína de la leche de vaca. Un poquito la historia, les voy a platicar la historia de 2007 hasta hace algunos años, con 3 o 4 diapositivas. De eso que les digo de cómo uno repite y repite algo que es chiquito y de pronto se convierte en algo grande. Fíjense, 2007, ahora vámonos un año después. Un año después, prácticamente copiando a Iván Van den Plas, Andrew Kemp y su grupo de colaboradores en 2008, ya un poquito más elegante, ya no nada más hablando de forma general, alergia a la proteína de la leche de vaca, nos dijeron, si el chiquitito tiene anafilaxia, proctocolitis, eczema tópico, FPIES, etcétera, etcétera, predominantemente lo puedes manejar con fórmulas extensamente hidrolizadas, es lo que dice toda la diapositiva. Y luego nuevamente lo mismo en rojo, pero si es menor de 6 meses, no puedes usar soya. Fíjense cómo se volvió a repetir el fenómeno. Un año más tarde, 2010, uno o 2 años más tarde, Carlo Caffarelli en Italia, no se fijen en todo el rollo de la diapositiva, fíjense otra vez en el rojo, nos vuelve a decir lo mismo. Este fenómeno se estaba convirtiendo en una bola de nieve cada vez más grande, y de pronto los pediatras prácticamente ya decíamos, híjole, no, la soya, la fórmula de soya, ni siquiera tocarla, pero no alcanzábamos a entender cuál era el racional que estaba detrás. Y por ahí de 2010 a finales viene alguien bien inteligente que se llama nada más y nada menos que la Organización Mundial de Alergia, la WHO, y nos dice, miren, fíjense bien, ¿de dónde sale el racional de por qué decíamos que soya puede generar problemas? Entonces, en ese sentido, cuando empezaron a analizar datos como el que está aquí puesto de reacciones alérgicas que se pueden presentar cuando yo doy una fórmula especial como es la soya o como es el extenso hidrolizado, fíjense bien lo que nos dijeron, basado en la evidencia previamente a esta publicación. Si tú a un bebé que tiene alergia a la proteína de la leche de vaca le das un hidrolizado extenso, la probabilidad de que ese niño haga alergia cruzada es del 1.6%. Pero si le das una fórmula basada en proteína de soya, el riesgo de que haga reacción cruzada es del 3.6%. Entonces, automáticamente, cuando Iván leyó los mismos artículos que leyeron estas personas, dijo, no, pues prácticamente es el doble. Entonces, vamos a tratar de evitar la soya. Lo que hizo la Organización Mundial de Alergia, la WHO, es que le pidió ayuda a los matemáticos. Y entonces los matemáticos calcularon este valor, que es una reducción del riesgo, pero lo que nunca nos explicaron a los que somos clínicos, lo que está entre paréntesis. Y lo que está entre paréntesis se llama intervalo de confianza. Para no meternos en rollos matemáticos y no cansarlos porque ya es noche, es bien sencillo. Cuando lo que está ahí adentro del paréntesis, el valor menor y el valor mayor, siempre están debajo de 1, toda la razón, y entonces sí hay riesgo con soya. Pero fíjense lo que pasa en ese paréntesis. El valor de este lado es menos de 1 y el valor de este lado es mayor de 1, lo que significa que no hay consistencia de la evidencia. Entonces, en ese sentido, cuando empezaron a aparecer este tipo de abordajes,
el mundo entero, de los que nos dedicamos a analizar la evidencia, dijimos, mira, hay que volver a sacar todos los artículos que se estuvieron publicando de soya desde hace más de 115 años y vamos a ir analizándolos uno por uno a ver de dónde salió ese mensaje de un aparentemente riesgo. El segundo mensaje final, prácticamente para terminar, viene en las siguientes diapositivas. Esta diapositiva, fíjense bien dónde está publicada. Está publicada en American Journal of Clinical Nutrition del año 2020 y nos viene a dar un racional bien bello y bien elegante de que nos explica todo lo que les acabo de decir en aproximadamente 22 minutos del efecto benéfico que puede tener la fórmula basada en proteína de soya. Lo que ustedes están viendo aquí es microbiota, bacterioma, viroma, micobioma, y lo que ustedes están viendo en color rojo son bebés amamantados al pecho materno al nacer y a los 6 meses de que están recibiendo pecho materno. En triangulito de color azul son los bebés que están recibiendo una fórmula basada en proteína de leche de vaca, y en el rombito de color gris, ojo, son los bebés que están recibiendo fórmula basada en soya, pero adicionada con docosa hexaenoico. Entonces fíjense ustedes cómo al principio, cuando nacen y empiezan a ser amamantados, empiezan a recibir su fórmula, pues se parecen todos, miren, no hay una gran diferenciación. Pero vean lo que pasa 6 meses después de que el bebé está siendo alimentado. Fíjense cómo los bebés que están siendo alimentados con soya, proteína aislada de soya, su nivel de bifidobacterias y su nivel de lactobacilos es muy diferente, es más abundante al ser una proteína vegetal que los chicos que están recibiendo una proteína animal. Entonces, en ese sentido, yo quiero invitarlos precisamente para que vayamos reflexionando, para que vayamos incorporando estas evidencias analizadas de esta manera, y para terminar, hablarles y reflexionar un poquito relativamente rápido. Me quedan 17 minutos, pero lo voy a hacer como en 10 minutos, porque ya hace un poquito de hambre y sueño y algunas caritas ahí las veo cansadonas, de la parte de la seguridad. La parte de la seguridad, primero que nada, lo que me interesa es develar eso que hemos venido arrastrando en los últimos 17 años desde Iván Van den Plas, pero no de lo que dicen otros, sino de lo que decimos nosotros, cómo lo fuimos analizando. Y luego, número 2, la parte que por ahí también los pediatras y los endocrinólogos pediatras y los ginecobstetras pediatras siempre nos dicen de, oye, aguas cuando le das soya a un bebé, porque cuando llegue a la pubertad va a menstruar más temprano, va a tener telarca más temprano, va a tener más hirsutismo, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo les voy a presentar es netamente la evidencia, no lo que de pronto nos dicen, pero es evidencia no creada por otros, sino creada por nosotros. Entonces fíjense bien aquí, ojo con esta diapositiva. Esta diapositiva explica cómo cuando Iván Van den Plas se patinó en el año 2007, ¿de dónde se patinó? Fíjense, en Pediatric Clinics of Norteamérica del año 2011, recoge una serie de publicaciones que nos hablan de ese famoso fenómeno de la alergia cruzada, de cuando un bebé recibe extensamente hidrolizado o cuando recibe soya, qué porcentaje de niños hacen alergia cruzada a la soya. Y pueden ver ustedes que Bruno decía 1.2, Roer 0.7, Osterwald 0.1, Katz 0.2 y Jail Katz. Pero fíjense particularmente en esta publicación. Esta publicación
Le llamó mucho la atención a Iván Van den Plas cuando la leyó. Se los digo porque Iván es mi amigo, porque yo me senté con Iván antes de publicar un paper que ahorita van a ver ustedes y le dije, a ver, explícame qué fue lo que pasó. Y me dijo eso, mira, yo agarré el artículo de Timo Kemola y cuando agarré el artículo de Timo Kemola, ustedes lo están viendo aquí, ese 10% que Timo había publicado, cuando Timo lo desmenuzó, Timo dijo, de todas esas reacciones del 10% que aparentemente presentan los niños, las reacciones son más frecuentes, 25%, en los chiquitos menores de 6 meses. Yo leí ese artículo, palabras textuales de Iván, y con ese artículo, que fue publicado en el año 2002, cuando yo hice mi guía, en 2007, pues me fundamenté en ese artículo. Nosotros, como ustedes lo pueden ver aquí, en 2014, después de hablar con Iván, etcétera, etcétera, nos dimos a la tarea en esta publicación donde invitamos, aparte de los autores de los artículos previos, ustedes lo pueden ver aquí, a Yijail Katz y su grupo de colaboradores, en hacer una revisión exhaustiva de todo lo que había sido publicado desde 1909, 1929 hasta el año 2013, para contestarles a ustedes contundentemente, no nada más con el artículo de Timo Kemola, si realmente cuando ustedes usan soya hay un riesgo superior al 2% y ese riesgo es mayor en los menores de 6 meses, etcétera, etcétera. Entonces van a ver ustedes 4 diapositivas, se las voy a resumir de manera muy práctica. Fíjense bien, ¿qué nos dicen todos los artículos? Y fíjense ustedes las referencias, referencia 62 en color azul, 59, analizamos como 230 artículos que habían sido publicados y al final del día, en población general, en población cuyos papás, tíos, primos, hermanitos tenían historia de algún tipo de alergia o publicaciones hechas directamente en niños ya atópicos, fíjense que al final del día, después de hacer un análisis real completo, las reacciones cruzadas ni siquiera llegaban al 1%, 1.9%, máximo 2.7%. En ese sentido, me voy a adelantar un par de diapositivas. Cuando nosotros de manera muy contundente analizamos la real prevalencia, y ojo que aquí está Timo Kemola, no nada más nos basamos en Timo Kemola. Cuando nosotros analizamos la prevalencia de alergia a la soya, después de haber utilizado una fórmula con proteína basada en soya, fíjense cómo al final del día, independientemente que fueras menor de 6 meses, mayor de 6 meses, esa prevalencia prácticamente era la misma de una fórmula extensamente hidrolizada. Entonces, en ese sentido, el mensaje en seguridad, uno de los dos más importantes, no dicho nada más de los dientes para afuera, sino dicho por uno de los autores de un análisis exhaustivo de la evidencia, es que ustedes con toda tranquilidad se pueden olvidar de ese famoso fenómeno de alergia cruzada. Y como ya nada más me quedan 11 minutos y les prometí que iba a dejar 10 para que ustedes me pregunten, en un minuto les voy a tratar de dar esos 3 otros círculos que son, oye, ¿y si le doy al bebé soya, se queda chaparrito? Oye, ¿hace osteoporosis? Oye, ¿se anemiza? Oye, la densidad mineral ósea se le deteriora, o menstrua más temprano, o se pone más bigotón o bigotona, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, otra vez, no es lo que otros dicen, Aquí quiero agradecer primero que nada a Nestlé, porque gracias al apoyo del Nestlé Nutrition Institute, nosotros tuvimos la oportunidad primero que nada de publicar
en 2013 en British Journal of Nutrition, esta publicación donde ahora le dijimos al Iván, mira güey, ven y aprende. Entonces vean ustedes cómo invitamos a Iván Van den Plas para que fuera uno de los coautores. Y la segunda publicación, que es un verdadero orgullo porque es una publicación mexicana, en revista mexicana, de la Gaceta Médica de México. Aquí hay gente de todo el país, entre pediatras, gastroenterólogos, expertos basados en la evidencia, inmunoalergólogos, etcétera, etcétera, que nos dimos a la tarea de juntar toda la evidencia y contestar de una manera bien contundente esto. Miren, otra vez, vamos a irnos rápido, nada más vayan viendo este rombito que está acá. Cuando este rombito está de aquel lado, es mejoría. Cuando el rombito está de este lado, es reducción. Entonces, cuando yo doy una fórmula basada en soya, los niños ni ganan peso excesivo, ni lo pierden. El rombo está sobre esa línea vertical de ausencia de efecto. Ni se desnutren, ni se obesan. Número 1. Número 2, los chavitos no se quedan chaparros. Crecen igualito que cuando ustedes dan una proteína de origen animal. No, es que soya y la soya, como los vegetarianos, están flaquitos. Nanay. Buen peso, buena talla, no hay riesgo de anemia. Sus niveles de albúmina sérica son igualitos que los chicos que toman una fórmula basada en proteína animal. Los valores de zinc, los valores de calcio, los valores de densidad mineral ósea son prácticamente normales. Y lo que ustedes están viendo aquí, ahora sí el rombo está muy para allá. Fíjense lo que sí producen las fórmulas basadas en proteína de soya. Elevan un metabolito relacionado con los estrógenos que se llama genisteína. Todos nosotros, hombres o mujeres, tenemos genisteína circulante. Las mujeres tienen más, los hombres tienen menos. Pero cuando un bebé toma soya, proteína aislada de soya, los niveles de genisteína son mayores. Junto con eso, los niveles de dalceína son mayores, los niveles de equol son mayores. ¿Y eso cómo se traduce en la arena clínica? Efectivamente, las nenas que toman soya menstruan más pronto, 15 días. O sea, 2 semanitas iban a menstruar a los 9 años, van a menstruar a los 8 años, 11 meses, 15 días. Eso es lo que nos dice esta parte del análisis. 2, su telarca. Sí aparece un mes y medio más temprano la telarca. Y número 3, y con eso termino. Sangran más, sangran menos, su flujo es más abundante, etcétera, etcétera. Sí. En vez de cambiarse la toallita sanitaria 3 veces al día, se la van a cambiar 4 veces al día. O sea, van a cambiarse su toallita sanitaria una vez más, nada más. En conclusión, espero que estas evidencias hayan sido útiles y yo quisiera darles 3 grandes mensajes. Primero que nada, agradecerles, me dio mucho gusto estar esta noche con ustedes. Estoy a sus órdenes si me quieren preguntar directo, si me quieren mandar al correo preguntas, si quieren los artículos. Y número 3, basado en la evidencia construida por nosotros, les podemos decir que fórmulas basadas en proteína aislada de soya son eficaces, ayudan a los chicos con alergia a la proteína de la leche de vaca, y ahorita les voy a dar brevemente un mensaje bien práctico, y son seguras, producen las mismas reacciones cruzadas que puede producir otro tipo de fórmulas, y realmente desde un punto de vista significativo, desde el punto de vista endocrinológico, no debemos de preocuparnos. Hace algunos años, un cuate bien inteligente decía, cuando los médicos tomamos decisiones, esas decisiones deben estar fundamentadas en 4 elementos.
Primero que nada, la experiencia de cada uno de ustedes, que es muy importante. Número 2, la mejor evidencia. Ya yo se las presenté. Pero hay otros 2 elementos bien importantes y sobre todo en estos momentos. Las realidades económicas de los papás y la aceptación del bebé de lo que yo le estoy dando. No sé si ustedes, como médicos generales, pediatras, neonatólogos, han probado la palatabilidad, el sabor, la tolerancia de un hidrolizado extenso comparado con una soya. No se compara. Y número 3, el costo. Nunca se va a comparar el costo de una fórmula vegetal basada en soya que un hidrolizado extenso. Yo los invito de manera sin conflicto de interés a que el día de mañana, cuando reciban a este tipo de chicos, piensen en eso. Su experiencia, la experiencia de más de 120 años, la evidencia, el costo y la aceptación de los chicos. Muchas gracias.